Queridos auditores, hemos regresado después de escuchar al gran Eric Clapton. A ver si los tertulianos de hoy permiten que después hablemos algo de música o que compartamos con ustedes algo de programas y de películas del fin de semana, y entre esos uno que, bueno, lo podemos conversar luego, pero de la importancia de la música, la importancia del buen humor, la importancia de lo positivo. Estamos Patricio Carrasco y yo, Pilar Soberado, de Los Tertulianos de Rigor, y con nuestro invitado, pero yo insisto en que estrictamente no es un invitado, y al que ojalá podamos incorporar más adelante como tertuliano fijo, a Francisco Muñoz Pinto, conversando de la vida, de lo divino y de lo humano. Ya, ¿qué les pareció la canción? A mí bien, a mí me pareció muy bien. ¿Ah? No, está bien. Eric Clapton, sí, famoso, y la canción también, así que bueno, era algo Ya, positivo. sí, claro. Oye, quisiera que comentáramos un ratito, unos minutos, lo que ustedes estimen pertinente, las elecciones de fin de semana, ya que las mencionamos en el primer bloque a raíz del COVID y de las restricciones que nos impuso el parlamentarismo de facto chileno. Las elecciones en el Perú, las elecciones en el Ecuador y los resultados bien particulares que tuvieron esas elecciones. Francisco o Patricio, como quieran. Algo nos pasó a Francisco. Ahí está. Hola, Volvió Francisco. Francisco. Bueno, sí. No, pero ahí sí. Oye, yo pido disculpas, desgraciadamente estoy con muy mala señal. Me tuve que cambiar de la empresa que me da el servicio de internet en mi casa al teléfono. Estoy colgado del teléfono, pero ninguna de las dos cosas está funcionando bien. Así que si es que en algún momento desaparezco, doy las explicaciones del caso y pido disculpas. Son las limitaciones que tiene la tecnología. Francisco, el tema de las elecciones de fin de semana. A ver, tu opinión, los resultados en Ecuador, los resultados en el Perú. Mira, en Ecuador me llamó mucho la atención el resultado de las elecciones porque en la primera vuelta había ganado el candidato del continuismo de Correa, digamos, ¿ya? Sí. Había ganado por bastante margen. Y después venía este señor Lasso, que es de derecha, con un candidato indigenista, y que los dos estuvieron peleando ahí voto a voto. Entonces decía, el indigenista, que así lo daba la prensa también, era de una connotación más bien de izquierda, más este otro señor correísta que también era de izquierda. Entonces decía, Lasso no tiene ninguna posibilidad. El próximo gobierno de Ecuador va a ser un gobierno de izquierda. Y la sorpresa fue, yo tengo amigos ecuatorianos, tengo un par de compañeros de curso cuando estaba estudiando electrónica en la Armada, que hemos mantenido contacto hasta el día de hoy, así que ellos nos estaban alimentando de qué es lo que estaba pasando con las elecciones, y de repente, oh sorpresa, ganó Lasso. Y ganó, bien ganado, no es que haya ganado por 50,1 contra 49,9, ganó por ahí con 53,47, fueron más o menos los últimos cómputos que leí. O sea, el triunfo fue claro. Y estos mismos amigos me estuvieron mandando alguna información respecto de la campaña de Lasso, en la cual Lasso en el fondo supo cómo hacerlo para mostrar qué es lo que había sido el correísmo, por decirlo de alguna manera, en Ecuador, donde había habido corrupción, donde había habido manejos sucios, a la prensa de oposición se le hizo todo lo necesario para que esa prensa no pudiera salir al aire, se influyó en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. En el fondo, Correa hizo todo lo necesario para poder hacer lo que él quería hacer. Y, como digo, la campaña de Lasso tuvo la virtud de ser capaz de mostrarle a los ecuatorianos qué es lo que se podía hacer, qué es lo que podía pasar, digamos, qué es lo que significaba las herramientas que usaba el correísmo. Y resultó que tuvo éxito. Fueron capaces, cosa que nosotros aquí, nuestra derecha chilena, no tengo idea por qué, pero no es capaz de mostrar eso, ¿ya? Porque cuando se mostró, ¿no es cierto?, se hizo este símil entre Guillé y Chilezuela, etcétera,
la verdad es que fue Guillé el que abrió la puerta para que se hablara de Chilezuela. No fue una creación de la derecha, sino que fue una creación del mismo Guillé, que él abrió la puerta para acercarse a Venezuela, porque él estaba tratando de tomar el sector más extremo de la izquierda chilena. Pero a mí me pareció muy bien. Y me parece una muy buena señal, porque la verdad es que nosotros vivimos en un barrio, nuestro barrio se llama Sudamérica, y las políticas que se dan en las distintas casas de este barrio influyen tremendamente en el resto del subcontinente, del continente sudamericano. Así es que para mí el hecho que tengamos un gobierno derechista en Ecuador, para mí es una muy buena noticia. Argentina lo veo medio perdido, los argentinos se enamoraron del clientelismo y se enamoraron, para los argentinos es más barato no tener sueldo y vivir del Estado que tener un mal sueldo, entonces a los argentinos los veo perdidos. Pero en Ecuador hay buenas noticias, y en Perú, que dando un paso más abajo, digamos, hacia el sur, Perú, ayer también tuvieron elecciones y quedó para la segunda vuelta un candidato de extrema izquierda y la Keiko Fujimori. La verdad es que el fujimorismo es medio complicado. Yo a Fujimori, yo lo admiro. Fujimori sacó a Perú de una debacle que tenían por delante tremenda. Pero el fujimorismo es un movimiento de luces y sombras, ¿ya? Porque también dentro del fujimorismo estaba Vladimiro Montesino, que desgraciadamente le jugó muy mal a Fujimori. A mí me habría gustado que hubiera quedado para la segunda vuelta con otro candidato de centro derecha que no hubiera sido la Keiko. Pero uno nunca sabe, a lo mejor la Keiko lo hace fantástico. Y como el candidato de izquierda es un señor de extrema izquierda, que o modera su discurso, o las cosas no le van a resultar, creo que en Perú también las cosas pueden andar bien. Ahora, Perú, como siempre lo ha sido, es un país que no se sabe hasta que uno termine de contar los votos, uno no sabe qué es lo que va a pasar. A mí me quedó grabado cuando Vargas Llosa, todavía no era premio Nobel de Literatura, pero Vargas Llosa, un personaje en Perú, escritor conocido por todo el mundo, que era carrera corrida, era un mero trámite esto de que se hiciera esta segunda vuelta entre Vargas Llosa y Fujimori, y, oh sorpresa, ganó Fujimori. Y Vargas Llosa tomó la decisión de retirarse de la política, y en el fondo fue el término de los intereses políticos de Vargas Llosa. Y Fujimori tuvo todo el periodo que tuvo. Pero la gente se acuerda de las cosas malas de Fujimori, se acuerdan de Vladimiro Montesino, se acuerdan del término de su segundo gobierno. Pero, ¿cómo se llama? Fujimori recibió al Perú en ruinas, con el sendero luminoso galopando. Sí, sí. Ahora, yo no sé, bien dices tú, lo del Perú es un caso bien particular. No pueden odiar tanto a Fujimori para haber votado por su hija, que es la continuación de la política de su padre en otro momento, por supuesto, pero es la continuación, está claro. A mí lo que me llamó la atención es el tema de Ollanta Humala. Ollanta Humala, en toda esta campaña presidencial y que tanto se lo mencionó, etcétera, etcétera, y el apoyo que tuvieron sus ideas y su sucesor fue nulo. Entonces, en el Perú pasan cosas curiosas que no son replicables en Chile. Y quería recordar a los auditores que en el Ecuador, el 2019, cuando fue la revolución en Chile, este estallido delictual, también hubo brotes en el Ecuador y también en Colombia. Y ni en Colombia ni el Ecuador resultó. Sí en Chile. ¿No se supone que en Chile las políticas públicas, la institucionalidad funcionan mejor que en el Perú y en el Ecuador, que se ha dicho siempre, y que en Colombia? Colombia por el tema de la droga, el Ecuador por el tema de Correa, y fíjense que en Chile dio efecto la sonada, hubo efectos dramáticos. En el Ecuador y en Colombia nada. ¿Por qué? Oye, yo no conozco tanto el caso colombiano, pero conozco más el caso ecuatoriano porque, como les decía, tengo amigos, y siempre estoy leyendo. No es que no tenga idea del caso colombiano, pero estoy más en mejores condiciones de dar opinión respecto al caso ecuatoriano. Los ecuatorianos son
tremendamente nacionalistas y tremendamente apegados a su país. Y cuando aparecen estas ideologías foráneas, es el país que de alguna manera se cuadra con las personas. Por ejemplo, en este caso, no tengo ninguna duda que los indigenistas, o sea, la gente, los que representaban a los pueblos aborígenes, al final esos pueblos aborígenes no quisieron votar por Correa, porque de alguna manera yo creo que para ellos representaba ideas foráneas, ideas que venían de otra parte. Y si lo vemos en otros temas, por ejemplo, en los conflictos bélicos que ha tenido, o en las crisis militares que ha tenido Ecuador con Perú, resulta que Perú es militarmente muchísimo más poderoso, pero los ecuatorianos, con un valor y un coraje, y además con una creatividad que nosotros no tenemos, han logrado salir adelante, algunas veces más mal, otras veces en mejores condiciones, pero ellos han manejado muy bien estas situaciones. Y lo otro que yo quisiera ya recalcar es la participación, diría yo, responsable de las Fuerzas Armadas, o el compromiso de responsable de las Fuerzas Armadas en el mundo político, cuando las circunstancias así lo requieren. Siempre estoy atento a ver las declaraciones que hacen los comandantes en jefe, a ver las declaraciones que hacen las policías, y la verdad es que son declaraciones que yo diría que todo el mundo estaba esperando, y que son tremendamente asertivas y correctas. Y al final, esto de que mira, los peruanos, los ecuatorianos, alguien decía por ahí, nosotros le decimos los monos, ¿ya? La verdad es que en Ecuador los monos son los ecuatorianos de la costa, ¿ya? De Guayaquil, ¿ya? Pero nosotros un poco despectivamente le decimos los monos. Oye, y resulta que estos monos se las traen. Y más que de vez en cuando nos dan unos tremendos ejemplos de hacer las cosas bien, en deportes, en política, en el mundo militar, ¿no? En muchas áreas los monos se las traen. Yo le digo mono con mucho cariño, no me lo tomen como una cosa despectiva. Sí. Y lo han hecho súper bien. Sí, yo también creo que, bueno, uno tiene que aprender lecciones de todos lados, no porque seamos tiros, no vamos a tener siempre las mejores ideas, los mejores proyectos. Yo creo que hay que aprender también de otras personas que, siendo más humildes, también hacen cosas que son interesantes. Pero en Perú me llama la atención que había muchos candidatos, por lo tanto la dispersión de los votos fue tremenda. O sea, cuando hay muchos candidatos, cualquiera puede pasar, yo creo, a la segunda vuelta, y ocurren estas sorpresas muchas veces que estaba hablando Francisco, y eso creo que genera un problema, que haya muchos candidatos. Yo creo que no se concentra y de repente aparecen dos candidatos que nadie quería, pero como son fuerzas apasionadas con respecto a ese candidato, genera el 10%, el 12% de los votos, creo que 19 sacaron, no me acuerdo, 18% era el promedio. Entonces, ¿qué representatividad tiene en el fondo? Yo creo que eso nos puede pasar a nosotros, y nos está pasando con el sistema electoral que tenemos actualmente, y está pasando lo que pasó con nuestro Congreso. Así que eso yo creo que... Oye, yo leía hoy día en un chat de amigos, no en un chat, no en un chat político, ni los candidatos a concejales, nada, en un chat de amigos, un amigo decía, oye, lo que pasa es que nosotros tenemos una constitución que estaba pensada en el modelo binominal. Y resulta que cambiamos, ya no tenemos un modelo binominal, gracias ¿no es cierto?, a varias personas, entre ellos alguien decía por ahí, la Lili Pérez, que fue la Lili Pérez, apoyó, sí. ¿no es cierto? Resulta que pasamos a un sistema multipartidista, pero nos quedamos con la constitución binominal. Entonces, cuando uno le saca una pieza al juego, se te desarma el sistema completo. Entonces, cuando la teoría de este amigo, que yo no encontré razón, me pareció que estaba muy bien, ¿ya? Resulta que a la constitución, al sistema, le sacamos el binominal, y ya la cosa no es válida, ya perdimos gobernabilidad. Y en este momento, efectivamente, no tenemos gobernabilidad. No tiene gobernabilidad Piñera, pero tampoco va a tener gobernabilidad alguien de centro-izquierda, porque el Frente Amplio no se va a sentir identificado con esa persona de centro-izquierda. Y tampoco tendría gobernabilidad la Pamela Giles, si es que en el hipotético caso de que la Pamela Giles prosperara con su candidatura, porque se le va a oponer todo el mundo, desde Insulza a la derecha, se le va a oponer a la Pamela Giles. Entonces, le sacamos una pieza al sistema
y lo que hicimos no reordenamos el sistema, sino que desarmamos el sistema. Y la verdad es que el multipartidismo nos está liquidando. Sí, claro. Bueno, hay responsables por el sistema nuevo de partidos que tenemos de votaciones, indiscutiblemente. Hay responsables, claro. Es cosa de leer las actas del periodo nada más, las actas en el Congreso. Está clarísimo. Ahora, el punto es que eso nos pasó por haber elegido tan malos políticos. Cuestión que ahora se ha ido desgraciando más porque elegimos a peores, precisamente por esta dispersión, este multipartidismo, y por esa idea ridícula, porque es muy ridícula, de que cualquiera puede acceder a cualquier cosa y que todos tienen derecho a acceder. Eso no es así. ¿Ah? Somos iguales en dignidad y derechos, nada más. En lo demás somos absolutamente distintos y no podemos pretender ser lo que no vamos a hacer nunca, por una cuestión práctica, pero nos metieron esa idea curiosa en la cabeza. Y estaba escuchando hoy día por la mañana al tenor en relación, perdón, con las encuestas por los presidenciables, es que doña Pamela Giles lleva la delantera, le saca puntos a Lavín. Sería Giles, Lavín, Jadwe. Y junto con eso leí la columna que ayer escribió Matamala en La Tercera, que se llama Giles, donde la destroza como hay que destrozarla, siendo Matamala de izquierda, pero ahí está lo que dices tú, Francisco. Matamala es de izquierda, pero no puede apoyar a la Giles porque nadie en su sano juicio puede apoyar esa postura. La podrás apoyar por el pelo rubio, por el ojo verde, porque es cafarena, porque Giles es cafarena, por toda esta estupidez que ella trae, porque no es tonta además, pero nadie en su sano juicio democrático puede apoyarle. Pero ahí está, pues, en la partida. Se dice uno, ¿es el multipartidismo nomás? ¿Qué nos pasó a los chilenos? ¿Por qué no replicamos el Ecuador? ¿Por qué no replicamos el Perú eventualmente? ¿O Colombia? ¿Qué hay? Yo creo que hay un tema de virreinatos ahí. Fíjate que yo creo que hay un tema de lo que hicieron nuestros conquistadores, porque instalaron esas maravillas por acá y a nosotros nos tocó capitanía general nomás. Yo creo que está por ahí el motivo. Mira, yo te voy a decir algo, Pilar, creo que tienes razón, pero fíjate que el próximo gobierno va a ser de centro derecha y la centro derecha va a ganar en la convención constitucional. La convencional, sí. No, que ahora que como estoy estudiando Big Data y Learning Machine en la Universidad Católica de Santiago, perdón, me he dedicado a esos son los puntos que me gustan, datos, harto, claro, cuando uno tiene 10 datos no puede sacar conclusiones, está claro, pero cuando empieza a tener varios datos, varias encuestas y varias situaciones, uno puede sacar mejores conclusiones. Creo, personalmente, y en esto soy más optimista, me gustaría que tuviera la Giles, de candidata en segunda vuelta. ¿Ah? No creo que vaya a ganar, no creo, dada la situación, no va a ganar, pero ojalá estuviera. Y creo que va a haber un gobierno de centro derecha de todas maneras. Nuevamente, es lo bueno porque no podemos estar 4 años uno, 4 del otro lado, tiene que ser 6 o 8 años, si no, no se puede hacer nada. Y segundo, el sistema, como decía Francisco, el sistema tiene que cambiar el sistema electoral. En este momento no, ser independiente y ser un pájaro hacia el aire o no sé, alguien que se escapa de la media del partido, no tiene costo en este momento, no hay ningún costo para esos candidatos. Nada pasa. Y el Congreso además hace lo que quiere y no pasa nada tampoco. El presidente no puede disolverlo porque están cometiendo ilegalidades. Entonces yo creo que eso es lo que nos está afectando. Esa es mi opinión, ¿no? Y eso que estás diciendo, Patricio, perdona, un cortito, que yo quería, esto que estaba diciendo Patricio respecto al tema del Congreso y que la gobernabilidad y toda la historia, se suma lo que estaba diciendo la Pilar al principio del programa, de la primera parte del programa, que es además que el país está judicializado. Y cuando hablamos de que el país está judicializado, al Poder Judicial le gusta, porque el Poder Judicial pasa a ser protagónico también, ¿ya? Y se sale de su rol, que es impartir justicia. Dicen, no, yo las leyes las cumplo. Hay jueces que dicen, yo las leyes las cumplo en la medida que las leyes sean buenas, pero si las leyes no son buenas, no las cumplo. Y resulta que él es el que está diciendo cuál es la ley buena y cuál es la ley mala. Entonces tenemos una crisis tremenda, porque tenemos problemas con el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Tormenta perfecta. Disculpa, Pilar, te interrumpí. No, por el contrario. Además, lo que yo quería decir era muy breve. ¿Sí? No es que yo no esté optimista y esté pensando en la posibilidad de que gane Giles. No,
Yo no creo que los chilenos seamos tan pasados por agua que vayamos a votarla a ella, por muchas razones, no, yo no creo en eso. Lo que me preocupa es que sea candidata y en este minuto tenga gente que la crea y que la siga. Porque yo entiendo que pueda seguir a alguien de izquierda, ¿por qué no? No, si no todos vamos a pensar igual. Y tú puedes votar a un socialista que lo va a hacer bien independientemente de que la política estatista no nos guste. No, yo estoy pensando en que Hitler, la verdad es que ella es una vergüenza en cuanto a cómo presenta la política y en cómo nos hace picar. Eso es lo que me preocupa. Pero no es que esté pesimista ni muchísimo menos, ¿eh? No, no, para nada. Yo creo que la cordura finalmente tiene que primar. Ahora, estamos en un momento de política farandulizada. Si hasta lo hacen los partidarios de gobierno, el mismo gobierno incurre en unas imprecisiones y en unas tonteras que uno dice, pero ¿cómo? Se supone que está gobernando la élite, la intelectualidad en este país por los ex-antaucos, pues. Uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué nos hemos popularizado mucho? La política se ha farandulizado, pero no es que esté pensando ni muchísimo menos en ser pesimista. No, 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 para nada. No. Oye, Pilar, pero claro, perdón. volvemos a lo que dijo Felipe Arboe. Y lo recalco porque lo dijo ayer en el Mercurio en una entrevista extensa y lo vuelvo a repetir. El populismo lo estaba golpeando la puerta hace años y hoy lo tenemos sentado en el living. Y creo que eso resume todo lo que está pasando, lo que dice Francisco. Ese populismo que nos dice, en vez de esperar una recompensa futura, hagámoslo ahora, no importa que lo que venga mañana, no me importa nada y voy a estar más... Pero yo lo necesito ahora. Eso es lo que necesito, un tercer retiro, que me den todo y elegir una populista. Pero que sí, está bien, así es. Pero ¿qué diablos nos pasó desde el 90 en adelante para darnos cuenta que hay cuestiones que no pueden ser? Yo también quiero que no pagar impuestos. Ya, si estamos en esa, ya. Yo acepto la política de algún fulano político de este país que me diga no vas a pagar impuestos nunca más. ¿Cómo me voy a creer semejante historia? Si eso es imposible. ¿Te fijas? Mi tema va bastante más allá. Va a un tema de la intelectualidad, un tema cerebral. Ya, yo voy a responsabilizar al reino de España que no nos hizo virreinato, sino solamente capitanía general. A alguien hay que echarle la culpa acá. Lógico. Algo pasó ahí nos dejaron pobres. Yo creo, respecto a lo que estaba planteando la Pilar, yo creo que el sector, la derecha chilena, tomó una posición demasiado cómoda. El año 1990, cuando cayó la Unión Soviética, todo el mundo dijo, churra, el comunismo, el marxismo, todo eso quedó demostrado que no tiene sustento, y todo el mundo se relajó con eso, ¿verdad? Y si tú ves hoy día la gente de derecha, ¿qué gente de derecha hace política? Los políticos. Ya, ok, está bien, los diputados y los senadores. Pero comparemos, esos son los que hacen política por la derecha, pero veamos quién hace política por la izquierda. Todos. ¿Quién echó al ministro de Salud, al ministro Mañalich? ¿Fueron los senadores y los diputados de izquierda? No, lo echó entre una periodista y la presidenta del Colegio Médico, y se le entregaron en bandeja al Congreso para que lo sacara. Porque resulta que la izquierda chilena completa, y los admiro, y está muy bien que así sea, el problema es nuestro, ¿ya? La izquierda chilena completa está comprometida en política. Están los sindicatos, están los profesores, están los, en este momento el Colegio Médico, los periodistas, etc. Y toda esa gente está trabajando con un lineamiento y con ciertos objetivos, y los ha logrado. Y, sobre todo en el área de la educación, en las universidades, en los colegios, le han metido a los cabros conceptos en la cabeza que los cabros los tienen completamente asimilados. Sí. ¿Y qué es lo que hace la gente de la derecha? La gente de la derecha dice, la política es sucia, así es que yo no me voy a involucrar en política. Resulta que la política no es sucia. Hay políticos que son sucios, hay políticos que son irresponsables, políticos, pero la política es un concepto. Y yo no puedo dejar la política de lado. Yo tengo que de alguna manera, y sobre todo en la situación que está viviendo Chile en este momento, yo no puedo desvincularme de la política, desde ir a votar informado, desde tener un tema de conversación, de ser capaz de defender una idea con mis amistades, con mis hijos, con mi entorno. Todo eso lo tengo que hacer. Y todo eso el sector de izquierda lo hace, y lo hace de manera maravillosa. Y no ataquemos a la izquierda porque lo hace, ataquemos a nosotros mismos porque no lo hacemos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Además, hacemos política todo el día. Si esa cuestión que nos han puesto en cabeza, como bien dices tú, la política es sucia, no hay que hacer política, ¿cómo que no? Si estamos haciendo política desde que nos levantamos. Lo que pasa es que nos han enredado con ese concepto. Y como en general hay políticos malos, porque los buenos son muy pocos, los hay, pero son muy pocos, los buenos políticos además no están en el Congreso, ni están en los partidos políticos, los buenos políticos están en otro sitio, nos han enredado con eso, por eso hay que ser como tú, como otros, que son valientes y se presentan para dar a conocer su postura frente a la vida, frente a la sociedad y postular a cargos y hacerlo bien, porque como bien dices tú, la política no es la mala, es la gente, es el ser humano. Oye, yo creo que nos queda poquito para terminar y yo quiero darte las gracias, Francisco Paul Muñoz, por haber venido a conversar con nosotros, así que cuando quieras, si quieres la próxima semana de nuevo, parloteamos de la vida. Pilar, encantado, y hablamos de lo humano, de lo divino. Yo quería hablar un poco también del deporte, que me ha llamado mucha atención en esto de la franja, el elige vivir sano, esto de 6 a 9 de la mañana, cada día hay más gente. Yo estoy saliendo a hacer ejercicio y cada día me encuentro más gente, pero lo podemos conversar el próximo lunes. Les agradezco mucho la invitación, Patricio, Pilar, muchas gracias a la radio y muchas gracias a los auditores por la oportunidad que me dieron de estar con ustedes. Muy agradecido. Chao, Francisco, chao, Pilar, nos vemos. Chao.